Hola, bienvenidos a Lo que va 51. Hoy vamos a hablar de un caso increíble. Un caso que parece hecho para el guión de una película de terror. Todo empezó en la pequeña ciudad de Townsend, en Massachusetts, Estados Unidos. Annie Andrews tenía 16 años y vivía con su padre, Brian, y su hermana Jessica. En 1986 recibió una llamada anónima de un joven llamado Daniel LaPlante, quien afirmó que estaba estudiando en la misma escuela y que un amigo suyo le había dado el número de teléfono de su casa. LaPlante se describió como un chico rubio, guapo y atlético, que vivía en el mismo barrio. Siempre de forma muy educada hablaba con ella, y durante varias semanas, cada noche, hablaban bastante tiempo. Annie decidió que estaba lista para quedar con él. Y se encontraron. Lo vio y se extrañó un poco, porque el chaval tenía el cabello oscuro, llevaba la ropa bastante sucia y una apariencia muy extraña. Pero ya que estaba, decidió ir a una feria local que había en la ciudad. Al cabo de una hora, Annie se encontraba incómoda. El chico, le hacía preguntas muy extrañas. Y sobre todo, insistía en saber detalles de la muerte de su madre, que murió poco tiempo atrás de cáncer. En esa noche, el extraño interrogatorio de LaPlante seguramente le comentó algo de hacer una ouija para contactar con el espíritu de su madre. Y la chica, que decidió irse de la cita, en su mente se ve que las palabras de LaPlante despertaron algo y decidieron ese mismo día, con su hermana, hacer una. Lo increíble es que cuando estaban en teoría comunicándose con un espíritu, con la ouija, sonaron golpes en las paredes. Como creyeron que había dado resultado, las noches siguientes siguieron haciendo ouijas. Y siempre con el mismo resultado. Seguían oyendo golpes en las paredes de la casa. A veces encontraban muebles cambiados de sitio. Y las niñas creyeron que no era el espíritu de su madre, ya que los golpes cada vez eran más fuertes, incluso por la noche, que no les dejaban ni dormir. Las niñas creyeron que se había colado una especie de demonio. Se lo explicaron a su padre, pero Brian solo pensó que las chicas querían llamar la atención. Un año después de meses escuchando ruidos en las paredes y golpes, un día decidieron bajar al sótano armadas con un cuchillo, ya que escuchaban ruidos. Cuando bajaron, en la pared del fondo vieron escrito en la pared una frase: "Estoy en tu habitación, ven a buscarme". Esta frase estaba escrita en rojo. Brian nuevamente no las creyó, y ahora sí que ya fue a buscar ayuda psicológica. Creía que las chicas no superaban la muerte de su madre y que lo hacían a posta. Otro día, semanas después, Annie se encontró otro mensaje en la pared de su habitación: "Estoy de vuelta, encuéntrame si puedes". Igualmente el padre creía que era un problema psicológico y no les hizo caso. Un día Brian dejó a sus hijas en la casa de un vecino y al regresar a casa la encontró toda revuelta. Entró en la habitación de Annie y se encontró un extraño mensaje: "Cásate conmigo". Pero lo peor estaba aún por llegar. El hombre se sorprendió al ver a un joven alto vestido con la ropa de su difunta esposa. Llevaba maquillaje, un vestido y una peluca rubia, que era de la mujer cuando empezó a caerse el pelo por
la enfermedad que tenía. El chico sostenía un hacha y empezó una pelea física. Por suerte, Brian logró escapar y llamó a la policía. La policía llegó al lugar y el chico no estaba. Y mientras estaban buscando pistas por toda la casa, un oficial descubrió un túnel detrás del armario de la habitación de Annie. Cuando lo abrieron, encontraron al joven acurrucado dentro. Y Annie lo identificó como Daniel LaPlante, el chico con el que tuvo la cita, y que nunca más supo más de él. Durante la investigación, la policía descubrió que LaPlante había estado viviendo, ojo, dentro de las paredes de la casa durante meses. Había agujeros por los que observaba los movimientos de todos, túneles, espacios para respirar y restos de comida. Nunca dijo cómo obtuvo el número de Annie, pero los investigadores dedujeron que LaPlante ya había entrado en la casa antes y habría descubierto su teléfono. ¿Y quién era este sospechoso? Este perturbado. Pues nació un 16 de mayo de 1970, también en Townsend. LaPlante fue abusado sexual y psicológicamente durante su niñez y por todos los adultos que pasaron por su vida. El resultado fue que le diagnosticaron dislexia a una edad muy temprana. En sus años de North Middlesex High School no tenía amigos y todos lo llamaban retrasado mental, que era muy aterrador y muy extraño. Fue el psicólogo de la escuela quien lo llevó a un psiquiatra por su comportamiento anormal. Allí le diagnosticaron hiperactividad, pero también que no estaba muy cuerdo. Para empeorar las cosas, como si todo lo que había sufrido de abusos y golpes no fueran suficientes, LaPlante sufrió por un psiquiatra que tuvo, que era pedófilo, violaciones en sus sesiones y destruyó lo que le quedaba de su psique. LaPlante se volvió socialmente apático, enojado y desarrolló tendencias asesinas. Ya de adolescente robaba, entraba en casas del barrio y lo extraño es que no solo entraba y robaba, sino que dejaba como pistas y huellas inquietantes de su paso. Él lo veía como a lo mejor como si fuera un juego. LaPlante estuvo hospitalizado en una institución de menores durante unos meses y fue liberado en octubre de 1987. Y un mes después volvió a practicar robos. Durante uno de los robos cogió 2 revólveres. Y el 1 de diciembre del 87, el joven, que ya tenía 17 años, invadió la casa de una enfermera, que tenía 33. Estaba embarazada de su tercer hijo. Fue violada por LaPlante y luego le disparó varias veces en la cabeza. El padre de la familia llamó a la policía cuando se encontró la escena del crimen. Un testigo describió a LaPlante a la policía, por lo que fue fácil encontrarlo y conectarlo con los otros robos que había en la zona. Con el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, Daniel LaPlante fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de la enfermera y entre 1988 y 2014 interpuso varias demandas a los tribunales, alegando que el sistema penitenciario violó su derecho de ejercer su religión, que según él era el satanismo. Pero no llegó muy lejos estas denuncias y siguió en la cárcel. El 22 de marzo de 2017, LaPlante apeló a la audiencia de la Corte Superior de Massachusetts. Increíblemente,
quería una reducción de condena, ya que nació una nueva ley que establecía que los jóvenes condenados por asesinato de extrema crueldad podían solicitar la libertad condicional después de 30 años. Increíblemente, se saca una ley que los que han matado de forma cruel a alguien y son jóvenes pueden pedir la libertad condicional. Dijo: realmente lamento el daño que causé, desde el fondo de mi alma. Lo siento. Y luego el juez, que por suerte no le dio la libertad, lo condenó a otros 45 años. Y decretó que el hombre tenía que ser sometido a una evaluación psiquiátrica para certificar que realmente lamentaba sus delitos. Pero cuando le hicieron la evaluación, la plan no mostró ningún signo de remordimiento. No logró librarse de la cadena perpetua y aún sigue entre rejas, perturbado, sea culpa o no de lo que hicieron en su juventud, pero nunca saldrá más de ella, por suerte. Estos casos de esta gente perturbada que después asesina, viola, mata y hace cosas increíblemente crueles, los psicólogos y los psiquiatras dicen que ese tipo de gente, en su mente y en su alma, dicen que, claro, después de haber sufrido tantos abusos y tantos golpes y haber tenido esta vida que tuvieron de jóvenes, de pequeños, hace que en su alma y en su mente se desconecte, digamos, la parte de los remordimientos, la parte de lo que tenemos, esa voz que nos dice si hacemos las cosas bien o mal. Por eso ellos lo ven como un juego, ellos lo ven como: a mí me hicieron esto, pues yo lo voy a hacer. Pero increíblemente no tienen ningún tipo de remordimiento. Por suerte, este tipo no mató a la familia de Annie, ni a ella, ni a su hermana, ni a su padre. Hay veces que este tipo de personas, un día se les puede ir la olla, pero bueno, no se les va la olla, lo hacen de forma premeditada, y matar a alguien cruelmente. Lo estudian todo, y para ellos es como si fuera un trofeo más. Pero algo ocurrió con Annie que no la mató. Simplemente vivía entre sus paredes, viendo lo que hacía en todo momento, y seguramente con Annie, pienso yo, sí que tuvo algún tipo de vínculo, o le gustaba o notaba algo con ella que hizo que no la matara. O a lo mejor sí, a lo mejor estaba esperando el momento exacto para matarla. ¿Quién sabe? La mente de estos asesinos era aterradora. Los psiquiatras y psicólogos, yo pienso que todas estas evaluaciones que les hacen en la cárcel, cuando piden poder salir, yo creo que no sirven para mucho, porque son expertos en mentir. Son psicópatas. Son expertos en hacer creer cosas que no son. Por eso yo pienso que este tipo de test, de evaluaciones, en este tipo de personas no sirven. Tendría que cambiar algo en la psicología, en los psiquiatras, intentar, pues de otra manera, evaluar a esta gente. De pequeño ya se veía que tenía algo extraño, que algo ocurría, pero no intervinieron. Siguieron sus abusos y siguió todo el infierno que vivió este chaval. Que esto no significa que lo que haga después, pues, esté bien hecho. Yo siempre en estos casos pongo como una pared el antes y el después. Que has sufrido abusos y que has sufrido en tu infancia cosas terribles,
eso también tendrían que poner cadena perpetua a la gente que se lo hizo. Pero lo que ocurre después de esa pared, cuando empiezas ya a matar, eso para mí no tiene ninguna justificación. Cuando un niño se ven pistas y se ven cosas en el colegio que no actúa normal como los demás, se tendría que intervenir al instante y crear, pienso yo, algún tipo de institución para este tipo de gente, para que no salte esa pared, para que no llegue el momento que su mente diga, pues ahora voy a hacer yo lo que me han hecho. Era un tema muy complicado. La mente humana, seguramente este chaval hubiera sido un niño súper normal si no hubiera sufrido todo eso, un niño con éxito, un niño como todos los demás. Pero hay mecanismos que fallan, y sobre todo en la adolescencia y en la infancia. ¿Cuántos casos vemos ahora de bullying? Que los niños le dicen a los profesores lo que está pasando. A veces no, pero a veces los profesores van a darse una vuelta por el patio y ven a los niños que más están molestando, los niños que tienen menos amigos. Y los profesores serían los primeros, y el psicólogo del colegio, que tenían que intervenir enseguida. Está claro que si la familia le hacía todo eso, no hubiera ayudado mucho en el tema. Pero pienso yo que tendría que haber algunos centros, no solo psiquiátricos, que hay gente de todo tipo, sino centros especializados en estos casos, en bullying y niños que han sufrido abusos. Y destinar más recursos a psicólogos, psiquiatras, para que pudieran pues ver estos casos y pudieran tratarlos de forma inmediata. Y en los colegios también, gente especializada, sería bueno, solo en bullying y solo en temas de hablar con los niños, hacerle pues un seguimiento, a ver por qué actúa de esta forma el chaval, el niño o la niña, y enseguida tener un mecanismo con las autoridades para atajar el problema. Si son abusos, no tienen que pasar años hasta que se conoce que ha sido abusado. Tiene que cambiar el mecanismo, hacer un mecanismo global, como se está haciendo con las mujeres maltratadas, donde hay teléfonos del maltrato, donde hay... Aquí, por ejemplo, en Mallorca, en el tiempo de la pandemia, en España, si una mujer maltratada, claro, como en el tiempo de la pandemia no podían salir de casa casi, había unas señales que te hacía la mujer si venía a comprar a un establecimiento. Eso significaba que estaba siendo abusada. Y así el abusador o el maltratador no se daba cuenta y tú podías llamar a las autoridades. Pues con los niños, con los menores, tendría que ser algo parecido. Algún sistema que ellos pudieran enseguida pues avisar, con algún tipo de aplicación del móvil o algún teléfono, porque hay miles de casos de gente que en la infancia ha sido abusada y ha sido maltratada, que no se conocen nunca, y solo se conocen y explotan cuando ellos mismos cometen un delito. La historia de Daniel LaPlante es increíble. Vivir dentro de unas paredes durante meses, sin que nadie se diera cuenta. Y el padre de la familia también, si al principio hubiera querido a sus hijas. Sé que es complicado en estos casos, que pues las hijas es verdad que a veces los hijos y las hijas quieren llamar la atención y hacen cosas extrañas. Pero ya cuando el padre vio que algo extraño ocurría, que ya no era solo una vez o dos, también el padre tendría, yo pienso, que haber intentado creer a sus hijas. Daniel LaPlante estará toda su vida entre rejas. Daniel LaPlante estará toda su vida metido en una celda.
pero seguramente no le moleste mucho, ya que se ve que era especialista en vivir durante meses entre paredes. Gracias a todos y hasta la próxima.